Bien, entonces hoy vamos a ver la traducción antes del siglo XX. Las primeras diapositivas van a poder ver una serie de traducciones que ponen en práctica el palabra por palabra. Como van a ver, seguramente lo encontrarán risueño, la mayoría de ellas son traducciones con un resultado muy malo. Bien, pero si en lugar de estas yo les pidiera que ustedes tradujeran la siguiente frase: My aunt is knitting. Bien, ustedes podrían utilizar el palabra por palabra y decirme mi tía está tejiendo. Y en ese caso, el resultado del palabra por palabra sería perfectamente correcto y entendible. Es decir, que no es que no vamos directamente a demonizar ninguna de las teorías. En algunos casos va a ser perfectamente posible hacer una traducción palabra por palabra. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que no en todos los casos esta traducción, este tipo de traducción, nos va a permitir tener un resultado óptimo tal cual nosotros lo deseamos. Pero en algunos casos como estos, realmente, como el que acabo de poner en el chat, my aunt is knitting, mi tía está tejiendo, no vamos a tener ningún problema. Uno de los temas que tenemos que tener en cuenta al momento vuelvo a compartir la pantalla y estoy en la diapositiva número 9. Una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta si vamos a hacer una traducción literal o palabra por palabra es tener en cuenta que a veces una palabra puede ser polisémica. ¿Qué significa que una palabra puede ser polisémica? Y entonces vemos ahí el contexto de la diapositiva número 9, donde tenemos I need new batteries for my mouse y esa última palabra mouse resaltada con dos dibujitos abajo que lo que hacen es ofrecer el contexto para desambiguar justamente la palabra, porque puede bien ser una y puede bien ser la otra. ¿Ok? Puede ser tanto el ratoncito de la izquierda como el mouse de la derecha. De hecho, la Real Academia, si yo ahora les comparto un segundito, dejo de compartir la pantalla de la presentación para compartirles la pestaña de Chrome donde tengo abierto el diccionario de la Real Academia Española, que va a ser un gran amigo de ustedes. Si yo pongo ratón, en la segunda entrada me va a decir pequeño aparato manual conectado a una computadora cuya función es mover el cursor en la pantalla para dar órdenes. Entonces, si vamos a hacer una traducción palabra por palabra, siempre tener en cuenta el tema de la desambiguación. De la misma manera que si yo te tiro, por favor, traducime la palabra banco, van a decir, bueno, pero a ver, necesito un poco más de contexto, porque banco puede hacer referencia a muchas cosas. Por ejemplo, ¿a qué cosa puede hacer referencia banco? Puede hacer referencia a la entidad bancaria, a un lugar donde yo me siento muy bien, al verbo tolerar, no me lo banco, o por el contrario también el verbo apoyar, yo te banco. Al banco de una plaza, cualquier tipo de asiento, exactamente a un banco de sangre, muy bien. También puede ser, por ejemplo, a un banco de arena, exacto, en el río. Entonces, fíjense, si vamos a hacer una traducción palabra por palabra, vamos a tener que tener en cuenta siempre el tema de la desambiguación. Pasemos entonces, ahora sí, a la definición que en el texto lograron captar de lo que sería sense for sense. Entonces, ya definimos word for word y nos quedó clarísimo. ¿Cómo definieron entonces sense for sense? ¿Es tan claro como word for word lo que ustedes encontraron en el texto? ¿Cómo lo definirían? Acá me ponen, keep the same ideas and forms, but in a language which conforms to our usage. Excelente,
Excelente. Esa es la definición que de pronto hace Cicerón, ¿ok? Entonces, es la idea, ustedes me van a decir sentido por sentido. Bueno, ¿en qué consiste? En mantener las ideas, sí, pero en un lenguaje que se adapte, que suene natural, ¿ok? Directamente, que se adapte al uso que nosotros hacemos de él. Muy bien, excelente. Ahora, esta díada, ¿sí? Estos dos métodos fueron los métodos considerados claves en la traducción por una cantidad enorme de tiempo y generó un debate que, en palabras de George Steiner, considera totalmente estéril, porque durante mucho tiempo, yo les voy a preguntar a ustedes ahora cuánto tiempo, de acuerdo a lo que leyeron, nadie aportó nada nuevo a esos dos métodos. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? 1000 años después de San Jerónimo, exactamente. Es decir, que esto siguió aproximadamente hasta el siglo XVII. Durante todo ese tiempo, que es muchísimo tiempo, nadie aportó nada. Y entonces vuelvo a la presentación en la diapositiva número 10. Ahí nos manejamos simplemente con las opiniones de esta gente que no eran traductores profesionales, por el contrario, tienen a Marco Tulio Cicerón, les pongo acá, jurista, político, filósofo, escritor, orador romano, ¿sí? Gran estilista de la prosa y retórico de la prosa en latín, de donde sacaron la definición de lo que sería sense for sense, ¿ok? Cuando él habla que justamente en el trabajo que él traduce de optimo genere oratorum, ¿ok? Básicamente que es una serie de discursos y su idea es crear justamente una versión no literal y dinámica. Entonces vamos a manejarnos con estas opiniones de Cicerón, de Horacio V, Horacio Flaco, conocido como Horacio, fue poeta, lírico, satírico. Él no tradujo, él escribió, pero sí hizo comentarios sobre la traducción. Una de sus obras más famosas fue, yo puse What did Horace translate, pero no, habla sobre la traducción, pero él no tradujo. Una de sus obras más famosas es la Ars Poetica, exactamente, Ars Poetica. Es una de sus obras más famosas. Vuelvo a mostrarles acá la pantalla, que voy por la número 11. Ese Ars Poetica fue traducida el nombre por la epístola a los Pisones, y él en ese libro incluye una definición que da después paso a una opinión que él da sobre la traducción y los buenos traductores. Horacio dice en este Ars Poetica o epístola a los Pisones: sin escribir cosa alguna, enseñaré cómo se escribe. Diré la misión y las reglas del poeta, el manantial donde ha de beber, lo que el buen gusto permite y lo que no, los atrevimientos del genio y los escollos de la ignorancia. En primer lugar, aconseja nuestro poeta la unidad de conjunto en toda la obra. Es decir, el artista debe entender el conjunto y no solo las partes. Esta es una forma de respaldar la idea que él tiene de, as a true translator, you will take care not to translate word for word, porque ese word for word sería sinónimo de las partes, las palabritas una por una, y no tomado el sentido en su conjunto. Y entonces llegamos al 2.2, ya presentamos a Martín Lutero.